Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad, un nuevo jueves que nos encontramos con un tema, como siempre, muy interesante. Hoy, además de interesante, es muy importante porque vamos a hablar de un tema que no todo el mundo lo conoce y, sin embargo, tiene una relevancia muy importante. Antes de pasar a las actividades y a la actividad en sí, te saludo, Lili, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, estén donde estén. Sabemos que nos ven desde todas partes del mundo y les agradecemos mucho que estén con nosotros. Y ya Vamos que a tener... hablamos de todas partes del mundo, recuerden describirnos desde dónde nos ven en el chat, sea que estén en YouTube, sea que estén en Facebook, sea que estén en Twitch. En los tres canales estamos en simultáneo. Así que, bueno, y de paso recordarles que todos los videos de todas las actividades están en nuestro canal de YouTube, en youtube.com/esefarad. Así que todo lo pueden volver a ver o repasar, o si quieren ver algo, ahí quedan todos los videos. Y estaría buenísimo si además se suscriben, es gratuito, el botón de suscribirse y listo. Y si les gusta, también un like viene muy bien, porque eso ayuda a que los amigos de YouTube difundan más estas cosas. Entonces, cuanto más like hay y cuanto más suscriptos hay, entonces más se difunden todos estos videos. Así que si hacen eso, nos viene muy bien. Esto es tanto para YouTube como con Facebook pasa lo mismo. Pero vamos a las actividades. Lili. Sí, bueno, este domingo, Al-Had próximo, no vamos a tener actividades. Es el domingo que nos queda entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Ni vamos a tener raíces de Sefarad el próximo jueves porque es propiamente el día de Yom Kippur. Así que les deseamos a todos añada buena y dulce y escritos seas todos en libro de vida buena. Eso es nuestro deseo para todos nuestros amigos que nos vienen a visitar cada semana. Entonces Y ya lo que sí saben, tenemos... exactamente, este domingo no, el jueves que viene no, pero la semana siguiente sí ya volvemos. Volvemos con todo a la normalidad el 19 de septiembre, también domingo, como siempre, en nuestras actividades en ladino. Vamos a tener hablantes nuevos, elevos avanzados de ladino. Para los que piensan que el ladino solamente lo hablan nuestros viejos, tenemos ahora muchos estudiantes y los vamos a mostrar. Y también el jueves 23 de septiembre vamos a tener al profesor Daniel Feinstein desde México. Él es rector de la Universidad Judía de México con su tema Maimónides y su tiempo, liderazgo en tiempos de crisis. Así que continuamos entonces el próximo domingo 19 y el próximo jueves 23. Digamos que Daniel Feinstein es el decano de estudios judaicos de la Universidad Hebraica de México, un tipo que tiene una calidad y una capacidad que va a hacer que Maimónides, como siempre, nos abra la cabeza en la voz de alguien que realmente tiene mucha capacidad y mucha entidad para poder hablar del tema. Y un Y yo tema les como el vengo, Maimónides que cada vez que queremos hablar de un tema actual lo podemos acomodar a las enseñanzas y a lo que nos dejó Maimónides. Y yo les vengo diciendo desde hace un par de semanas que, perdón, hoy volvemos, ahí está, que estamos volviendo a la normalidad de a poquito, con un aforo súper limitado, con conciertos presenciales. Bueno, pusimos la función del 18 de septiembre con Sayed y los Yidishes, se llenó en 48 horas. Pusimos otra función para el 25 de septiembre, también ya está todo agotado. Así que de esto no hay entradas, pero sí les anticipo que estamos poniendo un nuevo recital para el 23 de octubre. Ya la van a recibir a través de los canales habituales, esta vez con Liliana Benveniste, Valeria Ambra y Karin
Karina Uday, Karina Uday. ahí está el trío para tener las tres mujeres con una presentación de música sefaradí única, también con aforo súper limitado, muy cuidado, al aire libre si el tiempo lo permite, y si no lo permite lo hacemos adentro con ventilación cruzada, así que estamos muy, muy cuidados y una capacidad muy, muy limitada para que todos nos cuidemos. Pero esto ya este fin de semana van a estar a la venta las entradas. Les Pero vamos volvemos a lo a de hoy. repetir, Marcelo, les volvemos a repetir que esto es presencial y que estaremos en deuda con nuestros asistentes a las actividades que no están en Buenos Aires y que no van a poder venir. Tal cual. Y bueno, y ahora sí tenemos hoy un tema muy importante y que más de uno se va a sorprender. Sí, la emigración masiva de los judíos del mundo árabe y musulmán entre la partida voluntaria y compulsiva con la profesora Susana Brauner, a quien le damos la bienvenida y la voy a presentar para que ustedes la conozcan. Bueno, muchas gracias. Bienvenida, un placer tenerte acá y además con este tema que tanto nos da curiosidad por saber, ¿no? Te voy a presentar para la gente que no sabe o no te conoce. Susana es doctora en ciencias políticas, tiene máster en historia por la Universidad de Tel Aviv, en Israel, y es bachelor en Historia Universal por la Universidad de Barilán y licenciada en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Sus principales temas de investigación se relacionan con las migraciones del mundo árabe en el siglo XX. Tiene publicados varios libros y es autora de más de 50 capítulos en libros también, y ha publicado artículos en revistas especializadas en Argentina, Brasil, Cuba, Estados Unidos, España, Francia, Israel y México. También Susana Brauner es profesora titular e investigadora en la maestría de doctorado en diversidad cultural de la Universidad de 3 de Febrero. Y ahora sí, le damos formalmente la bienvenida y la palabra. Bueno, hola, muchas gracias por la presentación y también por haberme invitado. Creo que este tema es sumamente importante porque aparte de ser histórico, también tiene repercusiones en la actualidad. Estoy hablando de las migraciones que fueron algunas voluntarias, otras compulsivas, otras fueron también, digamos, expulsiones. Hubo distintas situaciones. Sobre todo se va a dar desde el periodo entre guerras, pero en particular a partir de la creación del Estado de Israel y otros estados nacionales en el mundo árabe. Es decir, vamos a tener que de comunidades otrora florecientes o muy activas, etcétera, que venían desde la antigüedad en Medio Oriente o el mundo árabe o musulmán, hoy lo que tenemos es que hay unos pocos miles quedaron o nada en algunos países o algunos miles en algunos pocos países. Ok, te dejamos con la gente, te dejamos con la gente, Susana, el PowerPoint vos me decís. Por favor, ponelo el PowerPoint y yo voy explicando con el PowerPoint. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Bien, vos lo vas pasando, ¿no? Entonces, este es el título, para que quede claro, la emigración masiva de los judíos del mundo árabe, que puede ser, como dije antes, fue voluntaria, compulsiva o también expulsiones. Depende el caso. Por eso acá fíjense que esta partida se va a dar de distintos países, pero en distintas situaciones. Y lo que va a generar era lo que estaba explicando recién, la decadencia y o desaparición de históricas comunidades en el mundo árabe e Irán. Bien, de comunidades otrora florecientes o muy activas, etcétera, cuyos orígenes se remontaban a la antigüedad y a épocas anteriores a la llegada del Islam en esas tierras, es decir, que eran nativas antes de la llegada del Islam a esas tierras. Se estima que en total, digamos, siempre en estas estimaciones hay debates y hay números que difieren, pero pongamos alrededor de 800.000 judíos que abandonaron sus hogares. Bien, por supuesto, podemos seguir.
Bien, ¿qué es lo que voy a presentar ahora? Voy a hacer un resumen de la histórica presencia de los judíos en Medio Oriente entre la llegada del Islam e inicios del siglo XX, es decir, cómo vivieron en tierras donde predominaba una sociedad musulmana, los procesos que se dieron y que dieron lugar justamente a esto que ya estaba explicando, a las emigraciones. ¿En qué épocas? En épocas del fortalecimiento de los nacionalismos en la región. No es solo la creación del Estado de Israel, sino es los nacionalismos, el nacionalismo, digamos, los nacionalismos árabes en distintas, digamos, distintos países que luego se van a, o distintos territorios que luego van a conseguir su independencia y se van a transformar en estados nacionales. Eso es lo general. Yo lo que voy a hacer hincapié acá, es imposible explicar todo, puedo hablar de lo general, pero voy a hablar y también de manera muy resumida de los casos de Marruecos, Siria y Egipto. ¿Por qué esos casos? Porque tuve la posibilidad de entrevistar justamente a judíos, digamos que, o a sus familiares que procedentes de Marruecos y Siria en Argentina y de Egipto en Brasil, digamos, a partir de diferentes entrevistas que voy a ir explicando y que fueron reconstruyendo su experiencia de, digamos, de lo que podemos llamar migraciones, digamos, forzadas y en algunos casos trágicas. Bien, ahora, todo esto también vamos a ver los distintos enfoques que abordaron la cuestión y los principios en ese caso, entonces, en base a esos enfoques que vamos a ir viendo, también lo que hay que tener en cuenta son, por lo menos en base a eso, los principales interrogantes que van a guiar esta presentación, este trabajo. ¿Cómo definimos a los judíos con ancestros en el mundo árabe? Hablamos de árabes judíos, podemos decir árabes judíos, judíos del mundo árabe. Bueno, hay discusión, lo vamos a ver. Cuando hablamos de estas emigraciones que en algunos casos fueron voluntarias, en algunos casos, como dije, fueron compulsivas, pero en principio generaron un fenómeno que es el vaciamiento de judíos en el mundo musulmán. Bien, si lo comparamos con la situación anterior. Entonces, va a haber autores que van a hablar de Nakba judía, porque Nakba es así como denominan a, digamos, el desplazamiento de los palestinos de la Palestina histórica o del actual territorio de Israel, que viene del árabe, Nakba, catástrofe. Entonces, hay algunos autores que van a decir, esto fue una Nakba también. Si hubo Nakba palestina, también hubo Nakba judía. Bien, entonces ahí viene la otra pregunta. ¿Podemos hablar de refugiados palestinos? ¿Podemos hablar de refugiados judíos como así se habla de refugiados palestinos? Bien, sigamos. Eso es lo que vamos a ir presentando, esa es la organización. ¿En qué me baso? Entonces ustedes se pueden estar preguntando, ¿en qué te basaste para todo esto? Bien, la prensa gráfica y digital, bien, la legislación asociada a la temática, trabajos de divulgación y académicos que fueron publicados fundamentalmente, digamos, ahí tenemos o en Estados Unidos, algunos en Europa y digamos que y en Israel fundamentalmente. Bien, y acá era algo que yo les había comentado antes, son las entrevistas realizadas a los propios protagonistas o a sus descendientes en Buenos Aires, Sao Paulo y Río de Janeiro. Entonces, por eso la idea es Marruecos, digamos, son tanto los de Marruecos, Siria, que tomamos, y Brasil, de esas dos ciudades. Bien, si hablamos desde cuándo está la presencia, digamos, a cuándo podemos llevar la presencia judía en esas tierras. Y la realidad es que la tenemos desde épocas milenarias, ¿bien? Es decir, desde épocas históricas, más de 2000 años atrás seguramente, antes de la llegada del Islam, eso seguro. Ahora, ¿qué pasa tras la llegada del Islam a esas tierras? ¿Cómo van a ser considerados? Como minorías religiosas. Como minorías religiosas que van a gozar de muchos derechos, es decir, van a poder practicar su fe, van a poder, digamos, al ser considerados como minorías religiosas, estamos hablando como un pacto, un tratado que podríamos denominar de tolerancia, también de sumisión,
pero esa tolerancia les permitía practicar libremente su fe, por ejemplo, les aseguraba su seguridad personal, sus propiedades y también cierta autonomía organizativa. Era entonces tolerancia y también sumisión. Por supuesto, si lo comparamos con Europa, la pasaron mucho mejor, en definitiva, en estas tierras al menos hasta mediados del siglo XX, que digamos que lo que la pasaron en Europa. Bien, en contrapartida a esto, por este pacto de, digamos, de reconocimiento, no era solamente, quiero aclarar que no era solamente a los judíos, era también a las otras minorías cristianas o otras minorías étnicas que gozaban de los mismos derechos. Bien, en contrapartida que tenían que pagar impuestos especiales. Bien, ahora uno se pregunta, ¿estaban aislados? ¿Estaban aislados de su entorno? No, no estaban ni aislados ni eran visualizados como extraños. Estaban como grupos minoritarios reconocidos y que eran parte de la sociedad en que habitaban. Por ejemplo, si hay alguno de ustedes en definitiva que proviene de esos países o de algún otro, pero del mundo árabe, es decir, es obvio que ellos fueron interiorizando las pautas culturales de su lugar, del contexto, el idioma árabe y sus dialectos, los dialectos, digamos, puede ser el dialecto bagdadí, digamos, los árabes que se hablaban en cada región también, ¿bien? Nombres no bíblicos. De hecho, hay apellidos que comparten judíos, cristianos y musulmanes que provienen de esas regiones. La comida, la música, la vestimenta, los hábitos en general, los códigos que regían las relaciones familiares y también de género en la región. Es decir, que eran parte de la sociedad en esa situación, con ese estatus. Digamos, la palabra que lo identifica, que es dimis, como dimis en definitiva. Bien, sigamos. La pregunta es que se hace entonces cómo se relacionaba, digamos, cómo se relacionaron los judíos y musulmanes hasta llegar al siglo XX. Sabemos cuál es la situación, sabemos, digamos, el estatus, por otro lado, y lo que podemos decir que, en síntesis, que la historia de los judíos en el mundo árabe, por supuesto que da lugar a muchos debates, ¿bien? Y ya vamos a ir entrando en algunos, pero yo lo que podría definir es que no fue una historia ni de oro ni trágica, pero mejor que la de los judíos de Europa, que fue lo que dije antes. Es decir, hubo épocas de grandes intercambios, de convivencia y armonía, con posibilidades de desarrollo económico, intelectual, diplomático, incluso en el rol de consejeros de los judíos de los sultanes en épocas del Imperio Otomano, pero también, digamos, florecientes por un lado, pero también de pobreza y discriminación y de persecuciones. Es decir, por eso resumo y digo, fue una historia que ni de oro ni trágica. Bien, sigamos. Bueno, ahora vamos entrando así, con esta situación, hicimos como una especie de raconto histórico de cómo ellos vivían en esas tierras, vemos cuando comienzan las primeras migraciones. Podemos decir que hubo, por lo menos en general, de estas tierras, las primeras migraciones del último tercio del siglo XIX en adelante hasta los años 30, vamos a llamarlos, son migraciones que van a ser similares a las de sus coterráneos, es decir, en búsqueda de un destino mejor, en búsqueda, como otros inmigrantes en Argentina, por ejemplo, de hacer la América, mejorar, digamos, por mejores posibilidades de progreso. Y ahí vamos a tener tanto viniendo del Imperio Otomano o también del norte de África, que vamos a tener, van a ser espacios donde van a sufrir, digamos, grandes crisis económicas y tensiones con la llegada de las potencias coloniales. Y son estas primeras migraciones que tienen que ver más con lo económico y en la búsqueda de un mejor destino, en ese sentido, como otros migrantes, en definitiva. Y acá están algunos de los países que ellos comienzan a migrar. De alguna manera podemos hablar de la diasporización de estas, digamos, la diasporización de estas comunidades que vamos a encontrar en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Argentina, México, etc. Egipto también, porque yo estoy poniendo fines del siglo XIX y principios del XX, donde Egipto era una, digamos,
era un país que en ese momento tenía un gran, digamos, desarrollo económico y atraía, la misma que el Líbano, bien, atraía a otros sectores que venían del mundo árabe. Sigamos. Entonces, esas son las primeras migraciones. Ahora, las que nosotros nos ocupa acá son las otras, son las que migraciones que realmente podríamos llamar como políticas, migraciones políticas. Es decir, y ahí está el título, partida voluntaria o compulsiva, es en épocas del conflicto árabe-israelí. ¿Qué va a pasar? Van a ir abandonando sus tierras y bienes en diferentes situaciones. ¿A dónde migra la mayoría? Es una gran pregunta. Y lo que va a generar estas migraciones. La mayoría emigra a Israel. Bien, y esto no es cualquier cosa. ¿Saben por qué? Porque era un país recientemente fundado, en épocas que estaba fundando, bien, y cuya población hasta ese momento era predominantemente de origen europeo. Bien, ¿esto qué quiere decir? Primero que Israel se crea justamente bajo los parámetros de los estados nacionales de origen occidental, vamos a llamarlo. Y la misma población, no es que no había sefaradíes, pero era mayoritariamente europea. Estas migraciones, ¿se acuerdan que estamos hablando de alrededor de 800.000 judíos? Y la mayoría emigra a Israel. ¿Y eso qué va a generar? Un profundo cambio sociodemográfico en la población de Israel, es decir, en el Estado de Israel. Va a cambiar el perfil sociodemográfico de los israelíes tras el flujo masivo de inmigrantes que tiene raíces en el mundo árabe. Acá les doy un número. Se estima que más del 40% de los israelíes de fe judía tienen ancestros en el mundo árabe y o musulmán, es decir, que cambia el perfil sociodemográfico de Israel. Bien, y eso es importante. Ahora, la mayoría se va a Israel, pero hay un tercio que no se va a Israel y es, por ejemplo, va a América Latina, va a Estados Unidos, va a Canadá, algunos de ellos, digamos que se dispersan. Generalmente las élites económicas, muchos de ellos prefieren, sobre todo, emigrar a otros países. Sigamos. Y la pregunta entonces, la mayoría se va a Israel, ¿eran sionistas? Digamos, la realidad que la partida, su ingreso a Israel favorece a la causa sionista, porque mayor cantidad de judíos en el Estado de Israel, pero la mayoría no emigra por portar ideales sionistas, sino que es el mismo escenario, el mismo contexto el que los hace tomar la decisión y porque Israel abre sus puertas y les da la ciudadanía. Bien, es decir, en realidad, digamos, en la mayor parte de estos países, la presencia de emisarios sionistas y sus intentos de expandir la causa en la región antes de la creación del Estado de Israel no tuvo mucho éxito. Sí lo tuvo en Siria, sí lo tuvo en Yemen. Bien, sigamos. Entonces, no es que, digamos, algunos sí, digamos, en algunos de estos países tuvo cierto impacto, Siria y Yemen, pero no la mayoría. Bien, acá en el tema de las migraciones va a haber, bueno, un papel fundamental, el papel de Israel en la recepción de estos migrantes y tenemos como fecha alrededor del 48 o del 47 en adelante con la partición de Palestina, la creación del Estado de Israel, la no creación del Estado árabe, pero todo esto va a ser un proceso que va a continuar. ¿Por qué? Porque Israel sigue en guerra con los países árabes. Bien, entonces las olas de migración van a continuar y también se van a ir fortaleciendo. En el 56 con la guerra del Canal de Suez, con la guerra de los 6 días, en el 67, después con la revolución de Irán en 1979, y en definitiva va a ir continuando hasta que va mermando totalmente la cantidad de judíos que viven en esos países. Esta es la situación. Sigamos. Ustedes vayan pensando que esto es un tema muy poco conocido. Bien, no poco conocido en Israel, pero que tuvo poca presencia en la política internacional. Ahora tiene mayor presencia, pero, digamos, no la empezó a tener mayor presencia a partir de los años 90, porque tampoco era planteado por Israel en los foros internacionales. ¿De qué estamos hablando? Digamos,
Estamos hablando, y acá este es el título, situaciones y experiencias de vida dolorosa, algo que yo pude percibir a través de las entrevistas con, hay veces en algunos casos con los propios protagonistas que eran muy pequeños o jóvenes cuando salieron, por ejemplo, en el caso de Egipto, y en algunos casos con los descendientes. Tenemos que tener en cuenta que toda esta situación se dio en diferentes situaciones y distintas políticas gubernamentales. No fueron todo lo mismo, y ahí estos 3 casos que vamos a tomar, tanto el de Marruecos como Egipto, como Siria, nos va a mostrar que hay diferentes situaciones. ¿Bien? Entonces, para todos, digamos, más allá de las diferencias, a través de los testimonios, para todos fue una experiencia muy dolorosa. Historias de vida atravesadas por la nostalgia, por la tierra que debieron abandonar, porque es donde habían nacido, donde estaban y donde por digamos, por mucho tiempo, depende, digamos, hay que ver quiénes, sus ancestros, dejar la tierra, que no solamente que los había visto nacer, sino también a sus ancestros, familiares, etc. Vayamos ahora, vamos a ir a los casos, sí. Marruecos. Fíjense que acá yo no hablo de expulsión, en algún momento hubo restricciones, pero la partida es gradual y voluntaria. Así podríamos denominar lo que sucedió desde desde la independencia del Estado de Israel y a partir de la independencia de Marruecos en 1956. Era una comunidad muy importante, la más importante del norte de África. Miren los números. Residían en esta época, estamos hablando, alrededor de 250.000 judíos, un 2,5% de la población local. Bien, pero esto es un poco ¿por qué gradual? A medida que van, digamos, fortaleciéndose el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí, cada vez la emigración va siendo mayor. Durante la Guerra de los 6 días aún residían unos 50.000 judíos, y a inicios de los 70 restaban solo unos 25.000. Bien, en un principio se impusieron restricciones a su emigración, pero luego, desde principios de los 60, lo fueron haciendo libremente. Pero Marruecos es un caso especial, porque desde su independencia, la dinastía, el gobierno, sostuvo políticas de tolerancia hacia los judíos, integrándolos como ministros, como asesores en su régimen y ocupando lugares en la diplomacia. Bien, sigamos. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, hoy obviamente es una comunidad envejecida y cuenta con algunos miles. Hay algunos en Israel, sé que hay cierta migración de retorno a Marruecos, pero de todas maneras estamos hablando de muy pocos miles que residen hoy en Marruecos, al menos en comparación con los 250.000 que veníamos hablando. El profesor Simón Levi él no se fue a Israel, y ¿qué es lo que afirmó? Los judíos siguen teniendo un papel esencial en la sociedad marroquí. Esto fue una entrevista que le hicieron. Un papel sociológico, económico, de equilibrio dentro de la sociedad. Y con esta política, también, si hay alguien de origen marroquí, lo sabe, que en Argentina, se promueve la participación desde la misma embajada, se promueve la participación de los dirigentes marroquíes judíos en las actividades organizadas por el Reino de Marruecos. Este es un caso. En concreto, más allá de todo esto, entró en decadencia una comunidad que podríamos llamar otrora muy activa y floreciente en algunos casos. Sigamos. Ese es un caso. ¿Qué pasó en Siria? Estamos hablando de una partida clandestina, ilegal. No fueron expulsados, pero la situación es diferente. Tiene fronteras incluso con Israel. Bien, y eso ya la hace una situación diferente. Y también hay que tener en cuenta que en Siria se generó un importante movimiento nacionalista. Bien, un importante movimiento nacionalista que ellos hablaban de la Gran Siria, es decir, para que tengan una idea con las fronteras nacionales actuales, para ellos, los nacionalistas, la Gran Siria comprendía tanto la Siria actual, el Líbano actual, Palestina y la Palestina total, es decir, incluyendo Jordania.
Entonces, hablaban de la Gran Siria. Palestina, por lo tanto, era parte como de la Gran Siria, y el movimiento nacionalista fue muy importante. Antes de la creación de Siria como Estado nacional, antes de la creación de Israel, quienes gobernaron el periodo entre guerras, desde después de la Primera Guerra, un mandato francés, en donde se le otorga a los judíos plena igualdad, se integran al Parlamento, emprenden estudios terciarios y universitarios. Recuerden que también acá hubo judíos que se fueron enrolando en el sionismo, particularmente los de Damasco, no tanto los de Alepo. Bien, ahora, en ese periodo entre guerras, aparte muy cercano a lo que estaba sucediendo en Palestina, se van a empezar a enrarecer las relaciones entre judíos y musulmanes. Bien, y acá es un poco lo que, si sigo lo que dice acá en la diapositiva, fíjense, entre la identificación de algunos judíos con el sionismo y el incremento del nacionalismo sirio que consideraba a Palestina como parte de la Gran Siria, todo esto se va enrareciendo, y acá tienen algunos datos de las migraciones que ya son anteriores incluso a la creación de Siria, Líbano, Israel como estados nacionales. Entre 1942 y 1947, 4.800 judíos emigraron de Siria y Líbano a la Palestina bajo el mandato británico. En ese momento, recuerden que Palestina estaba bajo el mandato británico. Sigamos con Siria. ¿Qué pasa a partir de 1948? Yo estoy súper resumiendo. Las políticas con respecto a los judíos fueron alternando, ¿bien? Entre medidas que restringían la emigración, bien, con limitaciones a la emigración, incluso con las restricciones a los viajes al exterior, con las de apertura, bien. Ahora, no solo se impusieron limitaciones a su salida, también se trató de prevenir que viajaran a Israel. Recuerden que Israel y Siria comparten fronteras. La emigración, de todos modos, continuó en forma silenciosa o clandestina. Sigamos con, entonces, en este contexto, se van a empezar ya en los 70, conocidas, y se van a fortalecer mucho más en adelante, se van a empezar a organizar, entidades para la liberación de los judíos de Siria, los judíos en general del mundo árabe. Todo esto es la misma época que también se hablaba de la liberación, de que le den la posibilidad de salir, la libertad a los judíos de la Unión Soviética. Esto es más o menos en la misma época, a partir de los 70, que esto fue simultáneo. En Argentina, por ejemplo, fundamentalmente las organizaciones judías de origen sirio van a presionar a la agencia judía para que se haga cargo, al gobierno argentino, a las autoridades de Siria y a otras organizaciones que se dedicaban a la defensa de las minorías judías, para que les abrieran las puertas. Por ejemplo, el gran rabino Itzhak Shebar, uno de los emigrados de Alepo, fue uno de los que encabezó las gestiones ante el gobierno sirio para que permita la salida de los judíos de Siria. Sigamos. En concreto, desaparece la comunidad, hoy no existe como tal. No fueron expulsados ni forzados a emigrar, solamente le pusieron, hubo persecuciones y muchas restricciones a sus libertades y persecuciones. Pero de alguna manera también hay que, están en una situación difícil porque van a ser víctimas o rehenes también del conflicto sirio-israelí, de dos países vecinos que comparten fronteras, que el día de hoy siguen enfrentados. La realidad también hay que pensarlo en contexto. Estamos hablando de gobiernos absolutamente dictatoriales, donde no solamente los judíos eran perseguidos o encarcelados, bien, sino también otros que podían ser considerados como disidentes o opositores al régimen. Bien, sigamos. Vamos al último caso, que es Egipto, y que algunos lo van a llamar el segundo éxodo judío. También había una comunidad muy importante. Fíjense, en 1948 la comunidad sumaba alrededor de 75.000 individuos. Hasta mediados del siglo XX estaban absolutamente insertos
en el ámbito político, en el ámbito económico y en el ámbito cultural. Bien, ahora todo se enrarece más y todo se, digamos, la situación que provoca la emigración total casi de los egipcios, de los judíos egipcios, es sobre todo se fortalece a partir de la guerra por el canal de Suez, donde ya vamos a tener como presidente a Gamal Abdel Nasser, donde a su vez va a ser como el padre de la patria nacionalista egipcia, va a ser tomado así, un gobierno que, digamos, que se identifica como nacionalista y en ese, digamos, y en ese contexto, por ejemplo, se va a exigir, en el marco del canal, de la guerra del canal de Suez, donde es una guerra donde Israel lucha también o está en el frente con los franceses y los ingleses, se le exige a todos los extranjeros que retornen a sus países de origen. Y en esa categoría, a pesar de que los judíos vivían digamos, en Egipto desde épocas, digamos, digamos, de épocas históricas, en definitiva, también van a ser calificados, categorizados como extranjeros. Eran muy pocos los que tenían ciudadanía o pasaporte egipcio. Y esto es algo histórico, ¿por qué no tenían pasaporte egipcio pese a haber nacido en Egipto? Por un tema que proviene ya, es histórico, de épocas del Imperio Otomano, donde se firman pactos que se llamaron capitulaciones, donde las potencias europeas, digamos, hicieron reconocer a los quienes eran ciudadanos viviendo bajo el Imperio Turco, bajo el Imperio Otomano, que se les reconocieran o tuvieran privilegios o se les reconocieran sus derechos como franceses, como italianos, etcétera. Una nacionalidad, una ciudadanía que se iba heredando a través de las familias, de los descendientes. Entonces vamos a tener que muchos egipcios no tenían, que eran egipcios, que habían nacido en Egipto, pero no tenían pasaporte justamente porque tenían, o eran italianos, tenían pasaporte italiano, pasaporte español, etc. Esa fue la situación y en ese contexto de un fortalecimiento del nacionalismo en Egipto, se les pide a los extranjeros, entre comillas, que retornasen a sus países de origen. Y en ese marco también entran los judíos. Sigamos. Bueno, esa es la situación hoy, digamos, en el 2014 quedaban, digamos, menos de 10 mujeres en Egipto y ahora, digamos, estoy hablando en 2014, es decir, son como, digamos, ya estamos hablando de una comunidad que no existe, inexistente en definitiva. No es lo que pasa en Marruecos, bien, tampoco existe ninguna comunidad hoy en Siria, obviamente. Ahora, entonces, esa es la situación que planteé súper resumidamente y ahora vamos a ver el impacto de esta llegada de estos judíos a Israel, ¿bien? Y bueno, acá, digamos, llegan a Israel y de pronto se convierten en Mizrahim, en judíos orientales. Es decir, una categoría que así se los va a caracterizar, se los va a definir como diferente a la mayoría europea en concreto. Es un término ampliamente utilizado actualmente en Israel, no así, por ejemplo, en Argentina o en Brasil, por ejemplo, si el de sefaradí, se va a conocer a los judíos provenientes de esos países como sefaradíes, no misrajíes, pero sí en Israel se convirtió en un término ampliamente utilizado en Israel en el ámbito académico y en la opinión pública. Este término, que surge del encuentro entre judíos de origen ashkenazí, sefaradí y del mundo árabe, genera una variada oposición. En principio, de los mismos mizrahim, en todo caso, porque de alguna manera lo que están diciendo, si nos ponen en la misma bolsa, sin reconocer las diferencias regionales y subestimar, eso es muy importante, la riqueza de sus propias tradiciones, es decir, igualar las características de un judío en Irán con la de un marroquí o la del Yemen, digamos, que tienen sus propias diferencias regionales y tradiciones. Sigamos.
Entonces, y ahí empiezan a surgir nombres, que son árabes judíos, y suena, o digamos, en alguna época se utilizó incluso, pero en épocas donde se fortalece el conflicto, escribir o hablar de árabes judíos suena, digamos, algo como que, digamos, que genera, al menos por distintas razones, mucho rechazo. Hoy tenemos que en Israel hay sectores que sí llaman a estos judíos, en vez de Mizrahim, o los definen a los Mizrahim como árabes judíos. Es un término que ganó adeptos en donde, en el mundo académico, en el mundo artístico, en los medios y particularmente en la izquierda. Bien, pero a su vez es rechazado por diferentes sectores. ¿Saben cuándo fue utilizado este término, árabes judíos? Fue empleado por los nacionalistas árabes. Sobre todo, digamos, estamos hablando de los sirios, por ejemplo, el nacionalismo sirio, para describir a los judíos que vivían en el mundo árabe. ¿Por qué? Porque árabe va a ser identificado con un idioma, con una cultura. Entonces, todos aquellos que vivían en el mundo árabe compartían justamente esos rasgos. Entonces, todos podían ser árabes, más allá de su fe religiosa, más allá que fueran musulmanes o cristianos. Bien, y para otros, y para otros justamente, dicen, ¿por qué son árabes? Que van a estar de acuerdo con llamarlos árabes judíos, los van a, digamos, van a hablar de que fueron y son víctimas del conflicto árabe-israelí y del sionismo que los ha orientalizado. ¿Qué quieren decir ellos? Orientalizado, es decir, que ha subestimado sus propias tradiciones y, en definitiva, que terminaron mayoritariamente en los sectores menos pudientes de la sociedad israelí. Sigamos, estos son árabes judíos que están de acuerdo en llamar a esos sectores como a estas migrantes como árabes judíos. Es un sector que podríamos decir que es bastante, que es minoritario, pero existe en el mundo académico, existe mucho, por ejemplo. Ahora, también es rechazado. Los judíos, ¿y por qué es rechazado? ¿Cuáles son las razones que no, dicen no? El término árabe judío no, digamos, no es una definición adecuada. ¿Por qué? Dice, los judíos no son un grupo religioso, son una diáspora, un grupo étnico, que incluye también a los judíos del mundo árabe. ¿Bien? Al igual que los cristianos, sus antepasados son anteriores a la llegada de los árabes, es decir, que son anteriores a la llegada de los árabes. Entonces, de ahí también, digamos, como que esta definición no es apropiada. Y a su vez también agregan, cuando vivían ahí, nunca se definieron como árabes. Sí hablaban árabe, sí compartían las tradiciones, pero nunca ellos se definieron como árabes. Sigamos. Bien. Entonces, otro tema. Vamos tocando diferentes temas. Fíjense que desde esta partida va a tener impacto en distintos ámbitos. Bien, cambia desde ya, si resumo, el perfil sociodemográfico de Israel. Bien, y más que eso, no es solamente que vienen, digamos, miles y miles de migrantes, sino que hoy se está hablando que el 40% de la población israelí, al menos, digamos, tiene ancestros en el mundo árabe, ¿bien? Y que van, y al ocupar un lugar, por lo menos desde el principio del Estado de Israel, los estratos más bajos de la población, va a generar también muchos debates, incluso cómo definirlos. Bien, ahora, esto también tiene impacto en el conflicto árabe-israelí, porque si hubo una emigración masiva, como también la hubo de palestinos que dejaron sus tierras de origen, pero también hubo judíos que dejaron sus tierras de origen, entonces, acá, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo definimos, porque, digamos, son refugiados, cómo definimos esta partida masiva? Van a haber algunas posturas diferentes. La pregunta está, ¿podemos hablar de una catástrofe judía, así como se habla de la Nakba palestina? ¿Podemos definirlos como refugiados, así como se habla de refugiados palestinos? Esto ha dado lugar a distintas respuestas ambiguas y antagónicas en el ámbito periodístico, político, académico, tanto en Israel como a nivel internacional. Sigamos, y vamos a ver algunas. Entonces, los enfoques son distintos. Vamos a ver diferentes enfoques. Algunos van a decir, no importa si fue una nakba, si fue una catástrofe lo que sucedió,
lo que, más allá de eso, cómo definir el fenómeno, acá lo que hubo fue una transferencia de poblaciones. Es una transferencia de poblaciones de facto, que se generó a partir de la guerra árabe-israelí. ¿Qué es lo que sucede en guerras? ¿Qué es lo que sucedió cuando se crea India y Pakistán? También hubo transferencia de poblaciones. También hubo transferencia de poblaciones en el enfrentamiento entre los turcos y los griegos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué se hace hincapié en esto? Porque si lo que hubo acá fue transferencia de poblaciones, que es habitual en tiempos de guerra, eso no habilita el derecho de retorno a los palestinos. Fíjense, acá ya hay otra interpretación posible de del tema central que nos ocupa. Sigamos. Otros enfoques. Otros que van a decir, señores, no se puede igualar ambos fenómenos. Son diferentes, no. Puede ser, no es que no hubo intercambio o transferencia de poblaciones, pero esto de igualar catástrofe judía, de hablar de catástrofe judía, catástrofe palestina, igualar el fenómeno, no se puede igualar. Digamos, los judíos del mundo árabe fueron y son víctimas, van a decir ellos, del continuado enfrentamiento palestino-israelí y de los enfoques de las políticas israelíes orientalistas que los ubicó en las capas sociales más desfavorecidas y discriminadas de la sociedad israelí. Esto se junta con aquellos que hablan de estos judíos como árabes israelíes, que vienen más bien de la izquierda. Sigamos. No se puede igualar ambos fenómenos. Bien, que igualar la causa palestina con la de los judíos del mundo árabe es una analogía que no se sostiene y que perjudica una genuina reconciliación entre palestinos e israelíes. ¿Por qué? Porque esta gente dice que tendría como propósito poner en cuestión el derecho de retorno de los palestinos y disminuir las compensaciones que Israel debería pagar por la confiscación de bienes a los palestinos. Sigamos. Son distintos enfoques. Bien, entonces ahí vimos unos que dicen que en definitiva una transferencia de poblaciones como en tiempos de guerra, por lo tanto no habilita el retorno de los palestinos, y por otro lado dice no se pueden igualar ambos fenómenos. En definitiva, tratar de igualarlos conspira contra las posibilidades de acercar la paz entre ambos pueblos. ¿Cuándo se empieza a plantear este tema? Justamente, digamos, fuerte en el escenario internacional a partir de las conversaciones de paz en los años 90. Es decir, porque Israel al principio no planteó el tema en foros internacionales. Puede haber distintas interpretaciones por qué no los planteó. Pero la cuestión va a ir alcanzando notoriedad en el escenario político israelí como internacional desde los 90, que era lo que estaba diciendo. Es un tema que se empieza a plantear, ya lo van a ver con algunas resoluciones en el mismo Estados Unidos, como un tema a incorporar en cualquier mesa de negociación que tratara el conflicto palestino-israelí. Sigamos. Fíjense lo que pasa. Resolución 185. A partir de una de estas organizaciones, hay más de una, de esta Justicia para los Judíos de los Países Árabes, con sede en Nueva York. Bien, estamos hablando de 2008, nos estamos acercando a nuestros tiempos. Sí, presiona para que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos promulgara la resolución 185, que hace referencia a los 800.000 judíos como refugiados. Solicita que los representantes estadounidenses en la ONU y otros lugares hagan referencia específica a ellos cada vez que se mencione la problemática de los refugiados palestinos. Es decir, acá esto ya tiene presencia en el ámbito internacional y ya desde el mismo Estados Unidos está presionando a sus representantes justamente para que se presente el tema, al mismo tiempo, mencionar el tema al mismo tiempo que se presenta la problemática de refugiados palestinos. Sigamos. El Parlamento israelí promulga una ley que va a decir, 2010, toda negociación de Israel con representantes árabes debería incluir una cláusula sobre los refugiados judíos y una compensación por la pérdida de bienes. Bien, es decir, son refugiados y por lo tanto compensación por la pérdida de los bienes que perdieron. En 2014 promulgan una ley para recordar la salida y expulsión de los judíos del mundo árabe e islam, que se celebra a partir de ese año todos los 30 de noviembre. Bien, y esto incluyó también la incorporación de textos en el sistema escolar israelí
que no hablaran solamente del Holocausto o una historia eurocéntrica de los judíos, sino que se incorporara la historia de los judíos en el mundo árabe. Bien, sigamos. Llegamos hasta ya más cerca, cuáles serían las reflexiones finales. Ustedes, digamos, lo que es obvio, digamos, en cuanto a las diferencias, llegando a lo que estamos charlando ahora, los palestinos mantuvieron con éxito su estatus como refugiados a lo largo de los años y su demanda de derecho al retorno. De hecho, hay una agencia que sigue cuidando, digamos, justamente de sus derechos. Bien, no es el caso de los judíos, que se fueron integrando a sus nuevos lugares de absorción. Además, los judíos, esos ya y sus descendientes, obviamente, no se plantean como causa propia la idea del retorno a sus países de origen. Es decir, acá ya tenemos una diferencia fundamental, ¿bien? Mientras que los palestinos sí, digamos, exigen o demandan el retorno, acá estamos hablando de judíos que se fueron, digamos, ciudadanizando, sea en Israel, Argentina, Chile o donde fuera, y que no se plantean como una idea propia el retorno. Bien, sigamos. Y acá tiene que ver esto con las similitudes, diferencias. Uno sirvió para reunir a los judíos en Palestina. Todo esto que venimos hablando sirvió para reunir a los judíos en la Palestina histórica y cambiar el perfil sociodemográfico de Israel. El otro sirvió para fragmentar a los palestinos en diferentes naciones, es decir, que ahí ya estamos hablando de fenómenos diferentes. Mientras que los judíos se fueron integrando, era lo que venía diciendo, en sus nuevos lugares de absorción y pocos reclaman, esto es otro tema, son pocos los que reclaman compensaciones económicas, los palestinos siguen demandando su derecho al retorno y compensaciones. Sigamos, y creo que va a ser la última, esta en síntesis. Si bien el tema palestino se ha perpetuado y figura como una de las cuestiones a solucionar para acercar la paz entre israelíes y palestinos, la inmigración masiva de los judíos del mundo árabe e Irán es uno de los temas que también amerita ser resuelto sin por ello menoscabar o invalidar la cuestión palestina o ser utilizado como un instrumento para neutralizar todo tipo de acuerdo de paz. Pero es un tema que debería, digamos, que tiene que seguir, digamos, en cualquier, o por lo menos plantearse, amerita ser resuelto y, digamos, en aras de cualquier acuerdo de paz, por lo menos tenerlo presente. Yo con esto termino, lo que intenté es plantear, digamos, justamente las repercusiones, las consecuencias justamente de esta emigración, de este fenómeno que es poco conocida y cómo, digamos, fue impactando en distintos aspectos. No sé si hay preguntas. Hay preguntas, no sin antes decirte que es un lujo, como decíamos al principio. Susana creo que es de las personas que más sabe del tema y eso quedó demostrado en lo que acabamos de escuchar. Yo antes de pasar, tengo algunas preguntas que también la hizo la gente, así que vamos a dejar para hablarlas desde ahí, pero te hago una pregunta, así como hablamos de 800.000 judíos que migraron, ¿cuánto es la cantidad, cuantitativamente, no hablo de calidad, de cantidad de palestinos que migraron al revés? Y se habla de 750.000, es el número, pero como justamente todavía se les reconoce su estatus como refugiados desde la misma ONU y la agencia que, digamos, se ocupa del destino de los palestinos, hoy y se reconoce como refugiados también a los hijos de aquellos que vivieron en Palestina del 46 al 48. Algunos hablan de 5 millones, que hoy estamos hablando de 5 millones hasta 10 millones, pero números del 46 a 48 estamos hablando de números similares, por eso algunos, digamos, hablan de dos fenómenos similares, digamos, o de transferencia de poblaciones. De un lado estamos hablando de 800.000 y otros llegan hasta 1 millón, no importa, y de los palestinos que se van son 750.000, pero la diferencia es que ellos perpetuaron su estatus como refugiados hasta el día de hoy. Y los judíos o se integraron en Israel, digamos, recibieron la ciudadanía, o en los distintos países que se fueron absorbiendo. Entonces, no hay un fenómeno, no hay un problema, ni siquiera se plantean retornar.
De hecho, muchos, digamos, no se imaginan estar viviendo en esos, digamos, en los países árabes hoy, digamos, como que están contentos en sus nuevos países, en definitiva. Está claro. Claro. Bueno, hay algunas preguntas que van a tener que Sí. ver con esta problemática con el pueblo palestino también. Pero vamos a aprovechar para ver, vamos a tener algunos saludos también, muchos saludos por Rosh Hashanah, y en el medio se van a mezclar las preguntas. Bernard Baena, que nos manda buenas noches a todos desde Río de Janeiro. Betty Estrada, saludos desde México. Estrella Levi, saludos a todos. Añada Buena y con salud desde Buenos Aires. Bernard nos dice, Yanato Baumetuká, también a todos los que participan aquí y que sigan estas conferencias tan interesantes en este 5782. Lo tenemos que hacer, lo vamos a continuar. Jorge Alberto Marcipar, Yanato va desde Rosario. Diana Lindarte, saludos desde Buenos Aires. Leo Martins, Yanato va para todos. Carla Setonberg, saludos de San Diego. Débora Serrat, saludos desde Córdoba, Argentina. Martín nos dejó varios mensajes, él es de Marruecos. Le digo a Martín y también para los demás, cuando mandan muchos mensajes juntos, el propio sistema de Yahoo, de YouTube, lo frena por un tiempo y después lo deja seguir enviando mensajes. Por eso tuvo un bloqueo porque mandó varios mensajes muchos seguidos. Pero bueno, quedó claro la necesidad de apoyo que tiene él en Marruecos. Nosotros desde aquí hacemos lo que podemos. Lo voy a resumir en este mensaje que dejó, donde está pidiendo casi un auxilio de ir a Tánger a ayuda emocional, no solamente palabras por Facebook o por Internet, no es suficiente, claramente. Nosotros hacemos lo que podemos, a veces, por suerte, esto también llega a autoridades, hay muchos dirigentes, embajadas o quien corresponda, esperemos que agarre el mensaje. Y acá viene la primera pregunta que la dice Pablo, a quien tuvimos la semana pasada dando charla, y pregunta si hubo algún país árabe musulmán que intentara convencer de buena manera a los judíos para no emigrar. Estoy pensando que, digamos, hubo algunos países como Marruecos que en definitiva no promocionaron la emigración de los judíos y de hecho en algunos casos también se los ha convocado a que retornen, justamente, digamos, a que retornen a sus raíces y a sus, digamos, en el caso de Marruecos es un gran ejemplo de ello. Bien. Acá creo que vale la aclaración que siempre hablamos de países árabes o musulmanes, que deberíamos separar a Turquía como país musulmán no árabe y a Irán como país también musulmán pero no árabe. Pero no árabe. Pero no árabe. Eso sí, no. Fue diferente la situación en Turquía y también en Irán, y los dos son musulmanes, pero no árabes. Correcto. Claro. Pablo también pregunta sobre la reciente normalización de relaciones entre Israel y Marruecos, si sabes algo del tema. Y tiene que ver con digamos, hubo otras negociaciones, digamos, las relaciones que se daban en, digamos, de modo cordial son anteriores, pero tiene que ver también con los pactos de Abraham, justamente con los Emiratos, y esto, si vos me preguntás, de alguna manera lo que yo, digamos, puedo contestar, si me hablas del contexto, en un contexto que el problema palestino empieza a tener menor injerencia en la política internacional. Es decir, que hay países árabes que pueden negociar y que se sientan a negociar con Israel más allá de que continúe el tema palestino. Con los antecedentes de Egipto, de Jordania y ahora Emiratos Árabes, las relaciones entre Arabia y Estados Unidos y todo eso. Como que en el contexto, es como que no porque haya desaparecido como tema fundamental, bien, pero hay países árabes que sí, de alguna manera dicen, bueno, sigue el tema palestino, pero yo me animo a negociar y justamente con Israel. Ese es el contexto de la reciente normalización. Perfecto. Siguen los saludos. Ana María Mejía de Whiteside
que saluda desde Texas, muy interesante. Yvonne Stern, Yana Tobá desde Río de Janeiro. José Celdes, que saluda a Yana Tobá Metucá, añada buena. Pablo vuelve con una pregunta. La diferencia entre los judíos, no, acá es una aseveración. La diferencia entre los judíos y los árabes palestinos es que los refugiados judíos tuvieron un país que los absorbió sin condicionamientos. Lili, ¿quieres seguir? Carranza, Eretov desde Acapulco, México. Tania Selén Pineda González, Shalom, saludos desde El Salvador. Bernard Miller, saludos desde Londres. Y muchas gracias por esta presentación importante. ¿Nos puede decir algo sobre cómo la inmigración a Israel cambió el equilibrio político en Israel y qué significa para el futuro? Y cambió de alguna manera yo lo que hablé solamente, porque tampoco hay tiempo, sobre el perfil sociodemográfico de la población, ¿bien? Eso lo va a cambiar y de alguna manera, por toda esta situación que hablé de los judíos del mundo árabe, o como si se los va a catalogar como Mizrahim, a la larga va a también cambiar el equilibrio político, porque en los 70 gran parte de ellos, digamos, va a terminar votando, digamos, va a romper con el statu quo político que había en Israel, que venía, digamos, gobernando lo que era el laborismo, y termina apoyando a Menachem Begin, justamente, y que era el partido derecha en ese momento. Entonces, por un lado, tenemos eso, como que es el ingreso a la política de estos sectores que no se reconocían en el estatus, digamos, en el estatus político israelí. Y luego ya vamos a tener en los 80, en los 90, que van a surgir también partidos religiosos de origen, importantes me refiero, no solamente religiosos, pero va a haber partidos religiosos como el Shas, que van, digamos que hay toda una reivindicación identitaria de los judíos del mundo árabe, los judíos mizrahíes, los judíos sefaradíes, etcétera, que van a tener una presencia importante también en el escenario político israelí, con una gran cantidad de diputados en el Parlamento. Digamos, sí va a ir cambiando el equilibrio ese político con el que surge Israel, esta población. Bien, Bernard dice que aprovecha para mandar saludos de Yana Tobá a todos. Gloria nos dice que no, es una pregunta. ¿La derechización de Israel abarcó también a los Mizrahim? Sí. Fíjate que ellos son de alguna manera los que terminan apoyando a Menachem Begin, que representa a la derecha, sí. Agradece Bernard. Y bueno, Martín desde Marruecos nos vuelve a dejar mensajes. Son muchos, así que recibo esos mensajes que los guardamos. Tenemos todo esto. Te agradecemos mucho, Martín. Tu castellano es muy bueno. Y bueno, tomamos nota de los mensajes y confiamos que mucha gente escucha después del vivo los videos en el canal de YouTube. Y bueno, veremos también de hacerle llegar a la dirigencia, especialmente diplomática, estos mensajes que nos deja Martín, porque realmente el tema es muy importante, especialmente para quien vive en Marruecos, como en este caso. Pero además recordar que todos los 30 de noviembre la Embajada de Israel en Argentina, junto con otras instituciones, en el caso de Argentina lo hace con la Federación Sefaradí de la República Argentina, pero se hace en cada uno de los países, un acto de recordación de este momento, de este suceso, porque es cierto que puede pasar cualquier cosa, menos sacar capítulos de la historia. Esto es parte de la historia y como tal hay que recordarlo, hay que aprender, forma parte, tiene su lugar en la historia del pueblo judío y de la historia de la humanidad en definitiva. Susana, mil millones de gracias. Es un tema que es apasionante en sí y dicho por vos es 2 veces apasionante. Bueno, muchas gracias. Espero haber sido clara y todas las ramificaciones que tiene este tema, ¿no? Eso es lo que traté de explicar, que más allá del fenómeno en sí, cómo impactó en Israel, cómo impacta, de hecho también cómo impactó en nuestros países, porque estas nuevas oleadas de migrantes también generaron cambios en las comunidades ya establecidas. Es decir,
los judíos que llegaron en las últimas oleadas, por ejemplo, de Siria en Argentina, generaron con el rabino Shgebar, etcétera, bien, también, digamos, los de Marruecos, también en Brasil, es decir, como que yo no hablé de ese tema, bien, de los cambios generados en las comunidades que los recibieron y que ya eran comunidades históricas del principio del siglo XX, que ya estaban establecidas con hijos, descendientes. Esos, en general, lo que van a, en definitiva, fortalecer es la identidad y generar, digamos, ciertos procesos de reivindicación de las tradiciones, retorno a la religiosidad. Es otro tema que ni lo traté, pero que también impactó. Ya tenemos para una segunda parte, entonces, Susana, ya vamos a abordar más adelante ese tema que también es súper interesante, también hacia la identidad de los judíos en América, ¿no? Bueno, y en particular el caso de Argentina, cómo eso tuvo que ver en los últimos 30 años, digamos, con el auge de las comunidades mizrahíes e inclusive absorbiendo comunidades de ladinoparlantes, de sefaradíes españoles, digámoslo así, para diferenciarlos, o auténticos, si lo querés, y que termina teniendo una religiosidad absolutamente judeo-árabe. Bien, siguen llegando algunos mensajes. Te agradece Tania Selén Pineda González. Gloria que dice esperamos segunda parte. Bueno, siempre ya, por suerte Susana es una amiga y la verdad que cada vez que la convocamos está siempre firme. Y por eso te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y para despedirnos, recordarlos que el jueves que viene no nos vemos porque cada uno a sus keilot, los judíos a las keilot, a cumplir con nuestro día más sagrado, el Yom Kippurim. Esto es el jueves que viene, lo mismo el domingo que viene tampoco hay actividades porque esto que está entre medio de Rosh Hashanah y Kippur se decidió no hacer, pero ya a la semana siguiente sí ya vamos a estar con los encuentros de Al-Had, Musafires y Balabayes, para hablar en ladino y entender el ladino. Y el jueves 23 volvemos con Raíces de Sefarad, con Maimónides y su tiempo en la voz de un capo en el tema como es el decano de estudios judaicos de la Universidad Hebraica de México, Daniel Feinstein, que es un argentino, ¿no, Lili? Es argentino. Es argentino, pero radicado en México. Sí, es argentino. Es argentino. Sí. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Bueno, muchísimas gracias, Susana. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Seguro. Muchísimas gracias a todos los que vinieron una vez más a acompañarnos en esta nueva propuesta. A los que van a conmemorar el Día del Perdón, el Yom Kippur, entonces les deseamos añada buena y dulce, escritos sean en libros de vida buena para el próximo año 5782 que va a empezar, y a los que no, les damos nuestros saludos y los veremos en las próximas actividades. Y nos vamos que en 20 minutos se empieza a jugar Messi. Empieza el partido. Por eso, así ya nos vamos. Adiós.